en el libro del profeta Isaías. Isaías en el capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor bendiga esta su palabra en medio nuestro y en nuestros corazones. El título de esta predicación, de acuerdo a lo que podemos rescatar de la lectura de este hermoso pasaje bíblico, se llama De la condenación a la gran comisión. De la condenación a la gran comisión. Es mi deseo, amados hermanos en el Señor, que nuestro buen Dios que está en medio nuestro sea dirigiendo mi vida para ser también de alguna manera canal de bendición para ustedes, porque es un tremendo privilegio predicar la palabra del Señor, pero también una tremenda responsabilidad. Pero como Él está aquí, vamos a hacer esta oración en esa dirección, que Él sea dirigiendo mi vida para que todos salgamos alimentados por la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, en el nombre y por los méritos santos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, venimos a ti en esta mañana, reconociendo delante de tu presencia que no hay nada que podamos ocultarte, Señor. Tú conoces nuestras vidas, dice tu palabra que aún antes que la palabra salga de nuestra boca, tú ya la conoces toda, Señor. Y en ese temor, en esa santidad que tu palabra nos demuestra, venimos a ti, Señor, para pedirte misericordia en esta mañana, porque hemos llegado a congregarnos a este lugar para escuchar palabra tuya, porque necesitamos tu palabra, Señor. Ella nos dice que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en este camino, Señor, de santidad la necesitamos todos los días para aplicarla en nuestras vidas, con la dirección de tu Espíritu Santo que las inspiró. Y en esa dirección es que también, Señor, oramos en esta mañana para que por misericordia tú hables a nuestras vidas a través de ella y me utilices para tu gloria, Señor. Así también te queremos pedir por nuestro pastor Néstor, que se encuentra en Concepción, también predicando tu santo evangelio, para que tú también seas con él, Señor, en todo momento, dirigiéndolo y llenándolo de tu Santo Espíritu. Tu bendición te pedimos entonces sobre nosotros en esta mañana, en los méritos santos y suficientes de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Los profetas en Israel
fueron, podríamos decir según el Antiguo Testamento, uno de los 3 oficios u ocupaciones mesiánicas o ungidas que nos aparecen en el Antiguo Testamento, junto con el de sacerdotes y el de reyes. El profeta era el representante de Dios para el pueblo. Este hombre servía por llamamiento directo del Señor, no era algo que podríamos decir sea voluntario, un ministerio voluntario, no. Era un llamamiento directo del Señor. Podemos recordar nosotros al profeta Jonás. Cuando parte el libro de Jonás dice que el Señor le llama y le dice, levántate y ve a Nínive. No le preguntó si quería ir. Es más, Jonás no quería ir. Pero sabemos que el Señor le hizo cumplir su propósito porque Él le estaba comisionando que fuese un profeta de Él. Tenemos también el caso de Jeremías en las Escrituras. Jeremías capítulo 20, versículo 9, que dice, y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta Isaías, que significa Jehová es salvación, fue contemporáneo de Miqueas y de Oseas. Profetizó en el reino del sur, es decir, en Judá, entre los años 740 al 680 a.C. Y lo hizo durante el reinado del rey Usías, del rey Jotam, Acaz y Ezequías. Probablemente el ministerio del profeta Isaías sea uno de los ministerios más largos que la palabra del Señor nos muestra. Su forma de escribir y el acceso que tenía a los reyes de Judá implican que este profeta tenía muy buena educación y que era miembro de una familia influyente de Judá. Se dice, según la tradición, que el profeta Isaías era hijo de Amós, y Amós era hermano de Amasías. ¿Y quién era Amasías? El papá del rey Usías. Y es tan importante que entendamos quién era el rey Usías, porque en la visión que el profeta Isaías acabamos de leer, parte nombrando al rey Usías. La tradición también nos cuenta que el profeta Isaías murió en manos del rey Manasés, que fue hijo de Ezequías. Y la tradición judía nos cuenta que él murió aserrado, es decir, partido en 2. Esta fue la muerte del profeta Isaías. Ahora nos vamos a centrar en la visión que tuvo el profeta Isaías. Y dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Y por qué es tan importante saber quién es el rey Usías? El rey Usías fue uno de los reyes que tuvo un reinado dentro de los reinados más largos en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor, si nos vamos nosotros a Segunda de Crónicas, capítulo 26, que él reinó durante 52 largos años. Y según la palabra del Señor, si nosotros nos remitimos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos dice que no fue un mal rey, fue un muy buen rey. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, en los días que buscó a Jehová, él le prosperó. Si seguimos leyendo, en el capítulo 26, versículo 8, dice, se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Dice que edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, tuvo mucho ganado, viñas, labranzas, era amigo de la agricultura, en el capítulo 26, versículo 10, pero así como también era bueno construyendo, era muy bueno destruyendo para defender a su país. Si seguimos leyendo, dice en el versículo 15, tenía un poderoso ejército de más de 300.000 hombres, y para todos preparó escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Segunda de Crónicas 26:15. Pero mire lo que dice después, en el versículo 16, y vamos a leer hasta el versículo 19. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina,
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y dice ya el versículo 26, capítulo 26, versículo 21, y fue leproso hasta el día de su muerte. Entonces es importante saber quién es el rey Usías y saber cómo murió también. ¿De qué murió entonces Usías? Murió de lepra. Entonces, en la visión que tiene el profeta Isaías, dice: en el año que murió el rey Usías, que ya sabemos quién es él, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Usías, el rey que había gobernado durante 52 largos años al reino del sur, había muerto. Y el profeta ahora es sobrecogido por esta gran visión y nos dice que él ve al Señor sentado sobre un trono más alto y más sublime que cualquier trono que él haya conocido jamás. El trono del Señor está alejado de todo. Es un trono excelso. Está por encima de todo. Él dice que es alto y sublime. Y para hacer más entendible para nosotros la visión, nos dice una palabra que al buscar la traducción se entiende mejor. Dice: y sus faldas llenaban el templo. Si nosotros nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, dice su borde. La Nueva Versión Internacional dice las orlas. Podríamos entender nosotros la basta, para que entendamos la majestuosidad y la grandeza de la visión del rey Usías. Solo el borde de este manto real llenaba el templo. Es decir, los reyes terrenales pasan. Los 52 años de reinado del rey Usías fueron pasajeros, pero nuestro Señor está eternamente sentado sobre un trono alto y sublime. Enseguida, la visión del profeta se centra en estos seres extraordinarios que aquí él le llama serafines. Cabe señalar que en ninguna otra parte de la Biblia se nombra a los serafines, solamente en el libro del profeta Isaías. Y la traducción de serafín podríamos decir que es seres ardientes o criaturas encendidas en fuego. ¿Puede usted imaginar la visión? ¿Podemos vislumbrar lo que el profeta Isaías vio en ese día, en ese trono? Primero ve a un rey que está por encima de todo, y al lado de él ve a estos seres celestiales con 6 alas, que ocupaban solamente 2 para volar, porque era imposible ante la majestuosidad de este rey que pudiesen estar completamente descubiertos. Con 2 alas volaban, con 2 se cubrían sus pies en señal de humildad, con 2 se cubrían su rostro, podríamos decir que solamente dejaban su boca a la vista, para que de su boca solamente saliera una alabanza maravillosa. Santo, santo, santo. No hay duda que dentro de los seres creados por el Señor, los serafines tienen que ser de aspecto temible. No por nada están al lado del trono del Señor. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué se parece más a Dios? No es una pregunta mía, me parece que la hizo Arcis Sproul en alguna oportunidad.
¿Qué se parece más a Dios? ¿Un serafín o un gusano? Para que entendamos del Dios que estamos hablando. ¿Qué es más parecido a Dios? ¿Qué se parece más? ¿Un serafín o un gusano? La respuesta es, cuando el punto de comparación es Dios, todo se convierte en nada. Porque Él es único. Él es santo. Esta palabra que dicen los serafines que Él es santo, quiere decir que Él está más allá de todo. No hay nada que se pueda comparar a Él. Y es tan maravillosa la visión, hermanos amados en el Señor, y lo que puede escuchar el profeta Isaías, que los serafines no solamente dicen que Él es santo, sino que Él dice que es santo, santo, santo. Como decía mi hermano Elías, hemos estado estudiando dentro de la semana los atributos de Dios, ¿cierto? Hemos estado estudiando en la escuela dominical, nos tocó estudiar también en el grupo pastoral. El otro día yo buscaba los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios. Y por nombrar algunos de los atributos incomunicables que son solamente de Él: la aceidad de Dios, la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios. Los atributos comunicables: la santidad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia, la ira de Dios. Pero de todos estos atributos, y hemos aprendido también por nuestro pastor Néstor, que cuando la literatura hebrea quiere resaltarnos algo, no ocupaban la negrita como la podríamos ocupar nosotros, y tampoco ocupaban el subrayar una idea para que el concepto se pudiese de alguna manera entender que se quisiera resaltar, sino que se repetía 3 veces, ¿cierto? Y de todos los atributos de Dios, sabemos que Él es omnipotente, pero en la Biblia no encontramos que diga que Él es omnipotente, omnipotente, omnipotente. Sabemos que Él es amor, pero la Biblia en ninguna parte dice que Él es amor, amor, amor. Pero Él es santo. Y la Biblia nos dice que Él es santo, santo, santo. Y no solamente una vez. Podemos ir nosotros a Isaías capítulo 4, versículo 8, es decir, también en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, porque Él es inmutable. Y la palabra del Señor en el Isaías, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, nos dice, en la visión que vio el apóstol Juan: y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, la misma visión que tuvo el profeta Isaías. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, le agrega el apóstol Juan. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Las Escrituras entonces nos señalan que nuestro Dios es perfecto, libre de toda culpa, separado de cualquier cosa creada. Únicamente único, dijo una vez un pastor que me gustó esa palabra, únicamente único. Él habita en la altura y en la santidad. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor nos haga entender. Mi oración esta semana, cuando ya empecé a estudiar este pasaje, decía: Señor, ¿cómo me gustaría que pudiésemos entender cómo es tu santidad? Porque si nosotros comprendiéramos cómo es la santidad de Dios, buscaríamos servirle a Él con todo nuestro corazón. Espíritu, alma y cuerpo entregaríamos al servicio del Señor. Isaías lo entendió así. Dice su palabra, siguiendo la lectura de Isaías capítulo 6. Cuando él ya vio a este rey sentado sobre ese trono, y como decía también nuestro hermano Elías, cuando se aproximó a la santidad de Dios y la comprendió, él dijo lo que todo hombre que conoce a Dios puede decir: ¡ay de mí! El profeta quedó devastado, el profeta quedó deshecho, quedó desintegrado. También mi hermano Elías lo decía: nadie puede quedar indiferente
cuando conoce a Dios de verdad. Nos hablaba recién de Pedro, que cuando vio el poder de Jesucristo, que es Dios, manifestado en esa pesca milagrosa, lo único que puedo decir: apártate de mí, yo soy un hombre pecador. También lo podemos ver en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, cuando los discípulos, al ver el poder de Dios reprendiendo el mar, reprendiendo el viento, temieron con gran temor. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Los discípulos están pescando, hombres de mar, conocían cómo poder luchar con una tormenta, pero se vieron sobrepasados absolutamente con esta tormenta, y Jesucristo dormía cansado en la esquina de la barca. Y se acercan desesperados, casi un poco atrevidos: no tienes cuidado, que perecemos. Y Jesús, que es Dios, se levanta y dice al mar y al viento: deténganse, enmudezcan. Y el viento y el mar le obedecieron. Y dice las Escrituras, si ustedes leen, que los discípulos que estaban con temor en ese momento, ahora cuando vieron que desde el viento y el mar de repente dice que hubo gran bonanza, ya no solamente tuvieron temor, ahora temieron con gran temor. La Nueva Traducción Viviente dice que estaban completamente aterrados. El temor que tenían hace un rato era un temor sobre la naturaleza. El temor que tenían ahora era un temor a algo sobrenatural, porque Dios mismo se estaba presentando delante de ellos. La palabra del Señor nos dice también que Job, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Job también le conoció al Señor. Y ahora el profeta Isaías, que capítulos anteriores lo hemos visto en otras oportunidades, estaba profetizando de parte del Señor y decía: ay de los que juntan casas, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, ay de los que atraen la iniquidad, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, ay de los sabios en sus propios ojos. Ahora estaba viendo a aquel que es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Isaías estaba encontrando en este momento aquel en que no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Isaías estaba viendo en ese momento a aquel en que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de sus ojos. ¿Saben con quién se estaba encontrando Isaías? Con él mismo, que está en medio nuestro en esta mañana. Con él. Y él tembló. ¿Y por qué tembló? Porque él comprendió de manera inmediata cuál era la santidad de Dios y cuál era el pecado que él llevaba encima. Y se dio cuenta que no podía ocultarlo delante de la presencia del Señor. Muchas veces, mis hermanos, nosotros equivocamos nuestro entendimiento ante la santidad de Dios. Hay muchas veces que pecados que nosotros toleramos y creemos que el Señor también los tolera. Pero la palabra del Señor es clara con esto. Mire, yo quiero que me acompañe y vamos a Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 9. Este versículo, o estos versículos, es un versículo muy utilizado cuando nosotros queremos hablar del horrible pecado del aborto, que es un horrible pecado ante los ojos de Dios. Pero mire lo que nos dice Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y vamos leyendo lo que dice. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Siempre nos fijamos nosotros en eso. Pero sigamos leyendo. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Permiso. ¿Se da cuenta que son pecados que muchas veces nosotros toleramos? Yo hablo verdad delante del Señor. Siempre que hablamos de pecados horribles, no, el aborto es un pecado horrible. Pero los otros 6 pecados que el Señor enumera en esto son igual de horribles delante de su presencia.
Son igual de horribles porque Él es un Dios santo, y Habacuc decía que Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Podemos entonces de esta manera entender el sobrecogimiento de Isaías ante la majestad del Señor. Él lo entendió de manera completa. Él exclama: ¡ay de mí que soy muerto! Porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Hace un rato atrás yo le decía, tengamos claro quién es Usías y por qué murió el rey Usías. Y sabemos que Usías murió de lepra. Y si nosotros nos vamos a Levítico, en el capítulo 13, versículo 45, en relación a los leprosos, leemos: y el leproso, en que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Esa era la palabra que tenía que salir del leproso cuando pasaba. Entonces, el sentir de Isaías cuando dijo: he aquí que yo soy un hombre inmundo, lo que Isaías estaba queriendo decir: yo soy como lo dijo también más adelante, yo soy una podrida llaga de mi cabeza a mis pies, y mis ojos han visto al Rey. Y esto no fue un sentimiento pasajero para Isaías. Esto fue un sentimiento que lo acompañó toda la vida, pero ahora conociendo la gracia soberana de Dios. Porque más adelante nos escribe en Isaías capítulo 64, versículo 6, ahora leo la versión de la Biblia de las Américas: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento que nos arrastra. El Espíritu Santo de Dios nos haga entender, hermanos, lo que realmente sintió el profeta Isaías. Él ni siquiera se atrevió a pedir perdón. Estaba tan sobrecogido por la visión. Se sentía tan inmundo ante la santidad de Dios que solo esperaba una cosa. Él esperaba la muerte. Pero la historia no termina aquí. Y gloria a Dios por ello. Porque dice ahora, siguiendo la lectura: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es maravilloso ver a Dios con su gracia magnífica, su gracia salvadora en este pasaje. Vemos a Isaías recién lamentándose profundamente por su pecado en una actitud implícita de arrepentimiento. Él estaba completamente sobrecogido y el Señor, que lo vio, envió a este serafín. Isaías estaba completamente sumido en su pensamiento esperando la muerte, pero alguien dijo por ahí: cuando Dios abre nuestros ojos para mostrarnos nuestro pecado, no lo hace para destruirnos, lo hace para darnos vida. Gloria a Dios por ello. Y el Señor quiso darle vida a Isaías porque Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Él se compadece de quien se quiera compadecer. Y porque Él quiso, se compadeció de Isaías y envió a este serafín con un carbón encendido para que viniese y pudiese tocar los labios de Isaías. Miqueas nos dice en el capítulo 7, versículo 18-19: ¿qué Dios como tú, bendito sea el Señor, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y así ha sido con todos nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. El mismo Isaías, que hace un rato solamente pensaba caer muerto. Y si no hubiese sido por la gracia soberana de Dios, como hablábamos recién, así hubiese sucedido. Ahora, una vez que este carbón encendido tocó sus labios, una vez que fue quitada su culpa y limpio su pecado, se le permite de manera privilegiada
ser testigo de una conversación trinitaria. De una manera privilegiada fueron abiertos sus oídos y escucha esta conversación maravillosa. ¿A quién enviaré? Un Dios. ¿Y quién irá por nosotros? En 3 personas. Bendito sea el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La respuesta inmediata de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Y esto demuestra un agradecimiento tan grande, hermanos amados en el Señor, porque Isaías podría haberse puesto a pensar: ¿me convendrá ir o no me convendrá ir? ¿Dónde me van a enviar? Pero no, sus labios habían sido limpios, su culpa había sido quitada. Por eso que vemos todo su ministerio diciendo, también en Isaías 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El mismo Isaías, que hace un rato quería morir, dentro de su ministerio conoció la gracia del Señor. Y por todo el mundo él predicaba, buscad, y sigue predicando hasta el día de hoy. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una persona que no ha conocido la gracia salvadora del Señor no puede repetir estas palabras. Solamente alguien que ha sido alcanzado por el poder de Dios, alguien que ha sido lavado por la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, tiene la convicción de poder decirle al mundo entero: yo antes era ciego, ahora veo. ¿Cuánto agradecimiento hubo en Isaías que lo llevó a tener un ministerio tan extenso? A pesar de las oposiciones que encontraría él, advertida incluso por el mismo Señor en el inicio de su ministerio. Esta maravillosa revelación que tuvo Isaías de este Dios santo, temible y majestuoso, Isaías pudo decir y reconocer que este era un Dios que estaba muy lejano, pero también muy cercano. Yo una vez aprendí una palabra que decía: lo trascendente de Dios y lo inmanente de Dios. Porque Isaías podía decir en Isaías capítulo 57, versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora una pregunta para nosotros. Si tuviésemos la oportunidad de tener exactamente la misma visión del profeta Isaías, la misma visión del profeta Isaías, ¿nuestra respuesta evangelística sería la misma que del profeta? Los profetas de Dios no fueron superhombres. Santiago de hecho nos dice que, hablando del profeta Elías, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Pero a pesar de sus limitaciones de hombre, fueron moldeados por Dios y usados por Él. Mis amados hermanos, la revelación que vio el profeta Isaías estaba al otro lado de la cruz. Hoy por hoy, nosotros tenemos la revelación completa. Tenemos la palabra del Señor. Y por la palabra del Señor podemos entender de que el Rey Santo, el Rey Sublime, el Rey que Isaías vio sentado en el trono, era el Hijo de Dios. Y quiero que vayan conmigo, por favor, Juan capítulo 12, versículo 37 al 41. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y mire lo que dice ahora: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló
acerca de él. Isaías vio al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Hermanos amados, ahora podemos entender y sobrecogernos aún más con la visión que tuvo Isaías. Porque el Rey de Reyes, el Santo, 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 porque así lo quiso, Él se encarnó tomando la naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. La encarnación de Cristo es algo que escapa totalmente de la comprensión humana. Aunque todas las cosas fueron creadas por Él, Él fue colocado al mismo nivel de sus propias criaturas. Él, a quien los cielos de los cielos no lo pueden contener, fue puesto en un pesebre. Hay un pastor presbiteriano escocés que se llama Horatius Bonar, que escribió lo siguiente, y quiero que pongan atención. No desprecien a Belén, abro comillas, no desprecien a Belén, no lo pasen de lado. Vengan, vean donde reposa el niño, miren el pesebre, allí está el Cordero de Dios para el holocausto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas pequeñas y tiernas manos serán heridas. Esos pies que todavía no han pisado sobre esta dura tierra serán clavados en el madero. Ese costado será traspasado por una lanza romana. Esa espalda será azotada, esas mejillas serán golpeadas y escupidas, esa frente será coronada de espinas. Y todo por nosotros los pecadores. ¿No es esto amor? ¿No es el gran amor de Dios y no hay vida en este amor y no hay salvación en esta vida, un reino y un trono? Cierro comillas, esto lo escribió un pastor escocés, presbiteriano. Isaías entonces nos dice que él fue el siervo sufriente, que el Espíritu Santo de Dios lo inspiró a escribir en Isaías 53, porque él así lo quiso, por su propia voluntad vino a habitar entre nosotros, humillándose al caminar en este mundo caído. Hizo la fila de los pecadores por nosotros. Él vivió una vida perfecta, intachable, hizo milagros, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos. El alto y sublime que los serafines no podían mirar, un día dio su espalda a los que le herían y sus mejillas a los que le arrancaban la barba. No escondió su rostro de injurias y esputos. Usted busque la palabra esputos, ¿qué significa? No fue un simple salivazo. Y todo eso lo recibió el Señor, el que estaba sentado en el trono, el que los serafines no podían mirarlo a la cara, no podían estar cerca de él, solamente podían en un acto de humillación, un acto de sometimiento. Él decía, Él es santo, Él es 3 veces santo, yo no lo puedo mirar, decían los serafines. Isaías pensó que iba a caer muerto, pero él fue azotado, fue herido por nuestros pecados. Mire, hermanos, el mismo que el borde de su manto llenaba todo el templo, porque él así lo quiso, fue colgado desnudo del madero. ¿No es esto amor? Bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos dice que toda la tierra está llena de su gloria, pero él quiso descender a la tumba. Pero suelto los dolores de la muerte, dice la palabra del Señor, fue levantado por el Padre, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Y después de aparecer a muchos hermanos, dice también las Escrituras, Jesucristo, el Dios encarnado, subió a los cielos en un cuerpo glorificado para ser nuestro representante a la diestra del Padre. Ahora el Salmo 24 nos narra de manera profética y poética también la entrada del Rey de Gloria. Y dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Se preguntan nuevamente. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hay un pastor bautista que murió en el año 2000, Sadrach Mesach Lodrich. Escribió una proclamación del Rey tan maravillosa que yo se las quiero compartir en esta mañana.
La Biblia dice que mi rey es el rey, que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoce la iglesia? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedente, es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía, es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Él suple la fortaleza de los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, el camino de justicia, la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírselos, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él, Herodes no pudo matarlo y la tumba no pudo retenerlo. Ese es mi rey, ese es nuestro rey. Bendito sea su nombre para siempre. ¿No es esto motivo suficiente para pregonar a todo el mundo esta hermosa y gran verdad? ¿No siente, mis hermanos, ustedes el impulso para decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Pero su palabra nos dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los campos están listos para ser cosechados. Hay mucha maldad afuera. Nosotros no podemos esconder nuestra luz en un almud. Tenemos que ser luz para este mundo. Tenemos que ser sal para esta tierra. Las cárceles están llenas de hombres que nunca han escuchado la palabra de Dios. Los hospitales están llenos de hombres y mujeres esperando que alguien vaya y les lleve una palabra de arrepentimiento, una palabra de consuelo, que les muestren al Hijo de Dios. Este Rey de Gloria, poco antes de ser alzado, le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seamos pregoneros del Evangelio, mis hermanos. Seamos testigos hasta el día que Él venga a buscar a su pueblo. Pero para este cometido no estamos solos. Dice Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que el Señor bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso,